vamos a comenzar con las funciones condicionales. Aquí tenemos esta pequeña base de datos. Vemos que tenemos empleados, costo por hora, las horas, el salario y el estado del empleado, si es activo o es inactivo. Bueno, supongamos que nosotros necesitamos hacer el cálculo salarial o el cálculo del aporte que vamos a hacer para la previsión de aguinaldo, que sería un 10%. Sin embargo, debemos hacerlo únicamente a los empleados activos. A los empleados inactivos no se le hace esta previsión. Entonces acá vamos a poner aguinaldo. Bueno, como podemos ver acá, la situación que tenemos no podemos confeccionar acá la fórmula. Dijimos que era un 10% del salario lo que iba a ir para aguinaldo. Entonces, bueno, ponemos igual el salario y ponemos que es un 10%, 0,10. Entonces, en el caso de Juan, este va a aportar para aguinaldo $96. Entonces habíamos visto que al confeccionar una fórmula hacíamos esto y la bajábamos. Entonces utilizaba las referencias relativas para hacernos el cálculo, lo cual está bien. Sin embargo, en este caso no nos es tan funcional porque los inactivos, el aguinaldo es 0. Bueno, la idea en Excel es no hacer las cosas de forma manual. Entonces acá podemos valernos de el condicional sí. ¿Cómo funciona esto? Bueno, en Excel el uso de la palabra sí es muy similar a como lo utilizamos en la vida cotidiana. Lo utilizamos para condicionar una acción. Voy a comer, sí, ya preparé la comida. Voy a cenar, sí, ya me lavé las manos. Es algo parecido a lo que hacemos acá. Entonces acá, de igual forma ponemos la fórmula sí, igual sí. Y aquí Excel nos indica que debemos hacer una prueba lógica. ¿Cuál sería la prueba lógica acá? Bueno, si el estado es igual a activo, aplicamos la fórmula. Si no, pues va a ser 0. Entonces acá lo ponemos. Si la referencia relativa de la celda que está anterior a donde estamos confeccionando el cálculo es igual a la palabra activo, acá es muy importante que respetemos lo que es mayúsculas y minúsculas. También cuando utilizamos un carácter o usamos un valor que es texto, lo ponemos entre comillas. Entonces aquí ya le dijimos, bueno, si la columna anterior, si el valor de la celda en la columna anterior es igual a activo, entonces aquí sí, aplíqueme el cálculo. ¿Cuál es el cálculo? El salario por 0,10. Pero vean que también me indica, ok, y si no es activo, ¿qué hago? Bueno, aquí dijimos que si no era activo, si el empleado estaba inactivo, la previsión para aguinaldo iba a ser 0. Entonces, si no está activo, ponga 0. Cerramos aquí el paréntesis. Vemos que aquí no sucedió nada, porque realmente el empleado es activo, entonces procede a hacer el cálculo. Pero veamos acá cuando arrastramos las fórmulas. Vemos que los empleados inactivos nos puso 0. Está cumpliendo el condicional. Nos dice, ok, justo la realidad que deseábamos plasmar. Si el empleado está activo, el aguinaldo es un 10% de su salario, o la previsión para aguinaldo. Si el empleado está inactivo, la previsión para aguinaldo es 0. No debemos sobre previsión. De hecho, veamos acá si a este empleado lo cambiamos de inactivo a activo. Vemos como en este caso sí nos hace el cálculo. Entonces, de esta forma es que funciona o que podemos hacer aprovechamiento de la función sí. De igual forma, aquí utilizamos un carácter de texto, pero digamos acá que únicamente los empleados con salarios mayores a 1000 van a dejar previsión para aguinaldo. Entonces hacemos un análisis similar. Ok, si el valor de F3 ya no es que sea igual, sino es que sea mayor, entonces ponemos acá el símbolo de mayor. Recordemos que en esta simbología el símbolo siempre va abierto hacia el valor mayor. Entonces en este caso le estamos diciendo, ok, si el valor del salario, que en este caso es E3, es mayor a 1000,
Entonces, bueno, aquí le vamos a decir, si es mayor a 1000, la previsión para aguinaldo va a ser un 20%. Entonces, esto por 0,20. Si no es mayor a 1000, digamos que vamos a definir aquí otra categoría. En este caso, si es mayor a 1000, vemos el 20%. Si es mayor a 500, vemos el 10%. Es igual lo mismo. Si esto es mayor que 500, bueno, si es menor que 1000, si es menor que 1000, le vamos a decir que le calcule únicamente el 10%. Y concluimos por acá. Entonces aquí, bueno, como en este caso es menor que 1000, únicamente está extrayendo el 10%. Sin embargo, en los casos donde es mayor que 1000, como en este, vemos que está extrayendo el 20%. Está sacando de viaje el 20%, cumpliendo el condicional que estamos haciendo. Entonces, de esa manera aplicamos la función sí. También tenemos otras funciones, como la i y la función o. Vamos a aplicarla acá. Supongamos que el cálculo es, el análisis es, si es mayor que 1000, 20%. Si es menor que 1000, pero mayor que 500, 10%. Y si es menor que 500, un 5%. Pero vamos a poner esos supuestos por acá. Entonces, mayor que 1000, la previsión para aguinaldo es un 20%. Entre 500 y 1000, la previsión para aguinaldo es de un 10%. Y si es menos de 500, la previsión para aguinaldo es de un 5%. Vamos a plasmar estos supuestos acá. Bueno, nos vamos a venir por acá y vamos a poner la fórmula como tal. Vamos a analizarla por acá. Ok. ¿Qué le estamos diciendo aquí a Excel? Si el valor de E3 es mayor que 1000, aquí él nos dice, ok, la primera prueba lógica que debo hacer es valorar si el valor de E3, es decir, el salario, es mayor que 1000. Si es así, ok, se cumplió. ¿Qué hago? Bueno, tome el valor que está en E3 y multiplíquelo por un 20%. De esta manera estamos cumpliendo esta condición inicial. Si es mayor que 1000, calcule un 20%. Para anidar otros cálculos en esta fórmula nos valemos del valor falso, cuando en este caso no se cumple la prueba lógica inicial que pusimos. Entonces ponemos punto y coma y le decimos, ok, necesito que evalúe otra cosa. ¿Qué va a evaluar? La segunda condición, si es mayor que 500, pero menor que 1000. Para ello utilizamos la fórmula y, porque como podemos ver en ese caso se deben cumplir dos condiciones. ¿Cuáles serían? Si E3 es mayor que 500 y si E3 es menor que 1000. Bueno, la fórmula sí la volvemos a poner porque debe evaluar si se cumple una condición y ponemos la fórmula y para que él evalúe varias pruebas si son verdaderas. Ok, para anidar una fórmula igual, lo que hacemos es que iniciamos con la fórmula sí y de inmediato iniciamos con la próxima fórmula, en este caso la fórmula y. La fórmula y, ¿cómo funciona? Lo que hace Excel es hacer varias pruebas lógicas. ¿Cuántas? Las que yo necesite. Ok, aquí le pongo si se cumple la realidad de la fórmula y, es decir, que las pruebas lógicas son verdaderas. ¿Cuáles pruebas lógicas? Bueno, 3 debe ser mayor a 500, punto y coma, y 3 debe ser menor que 1000. Entonces es como que si en vez de yo hacer una prueba lógica aquí directa, como la hice en la primera, que le dije, ok, vaya valores si E3 es mayor que o igual que 1000. Yo lo que hago es, ok, vaya valores si la fórmula que estoy poniendo ahí se cumple.
¿Cuál es la fórmula en este caso? La fórmula I. Ok. Entonces, si y la fórmula anidada I se cumple la lógica de que E3 es mayor que 500 y E3 es menor que 1000, vuelvo a lo mismo. Aquí vuelvo a la fórmula sí como tal. ¿Qué hago? Ok, si esa condición se cumple, tome E3 y multiplíquelo por un 10% para cumplir con esta segunda condición. Si está entre 500 y 1000, tome el aguinaldo y sáquele el 10%. Por último, aquí ponemos que valore en el último término falso el caso de que E3 sea menor que 500. Si E3 es menor que 500, tome únicamente el 0,5%. Una vez que ya preparamos aquí la fórmula, como aquí lo vemos, todo lo que debemos hacer es únicamente arrastrarla a las celdas que están abajo. Y observemos si se cumple. Bueno, vamos a corregir acá porque es 0,05%. Ok, observemos si se cumple. Bueno, vamos a ver en este caso, el 10% de 960 efectivamente es 96. Si nos venimos a las condiciones que se debían respetar, 960 lo ubicamos acá, entre 500 y 1000. Entonces, efectivamente, a este salario lo que había que extraerle era únicamente el 10%. La segunda entra dentro de este primer rango porque es mayor que 1000, porque el salario son 2000. ¿Qué le extrajo aquí el cálculo? Le extrajo el 20%. El 20% de 2000 son 400. En este es mayor que 1000. Igual, ¿verdad? Era el 20%. El 20% de 1120 es 224. En el caso de 1000, vean que ciertamente, en teoría, ninguna de estas condiciones lo está tomando, porque entre 500 y 1000 y no está incluyendo el 1000. Mayor que 1000 tampoco lo está incluyendo. Bueno, acá nada más le ponemos, para que no suceda esto, le ponemos que 1000, que el salario puede ser mayor o igual que 1000 para que entre en la primera condición. Veamos cómo no únicamente nos limitamos a poner la fórmula mayor que o menor que, sino le pusimos el igual a la par. Eso quiere indicar que en este caso valora si el número que ponemos en E3 es mayor o igual que 1000. Y aquí entonces entra en la condición del 20%. Por último tenemos este de 300. Debía calcularle el 0,05%, o más bien el 5%. Y veamos cómo lo realizó. Efectivamente 300 es menor que 500, por lo cual solo se debe hacer la previsión por un 5%. En este caso, el 5% de 300 es 15. Entonces vemos cómo esta fórmula nos ayuda a hacer un análisis complejo únicamente desde la fórmula. Si bien es cierto, aquí la tuvimos que dar un poco de trabajo para prepararlo, ya una vez que lo preparamos, la arrastramos hacia todas nuestras filas y esto se traduce en que el análisis que nos imponen estos supuestos se realiza en cada uno de nuestros valores. Entonces de esta manera hacemos aprovechamiento de esta fórmula. Excel tiene una fórmula que es sumamente útil para la búsqueda a partir de bases de datos, que es la fórmula buscar. Vamos a hacer acá un pequeño buscador por empleado. Y la idea es que con únicamente el nombre del empleado se nos traigan todos los atributos de este empleado. Bueno, vamos a hacer acá la búsqueda. Vamos a preparar acá un poco el formulario de búsqueda y de resultados. Por acá lo tenemos. Con únicamente que se realice la búsqueda vamos a poner acá número de empleado. Por número de empleado, ya nos debería traer los datos de cada uno de nuestros colaboradores. Vamos a realizarlo acá. Aquí tenemos el buscador. Y aquí vamos a poner una fila nueva, una columna nueva, que es el número de empleado. Este es el 1. Y así sucesivamente. Para esto utilizamos la fórmula buscar. Un elemento importante en esta fórmula, al igual que muchos
en muchos otros aspectos para hacer aprovechamiento de Excel, es el conocimiento de nuestra base de datos. ¿En qué sentido? En que debemos saber que a la par del número de empleado está el empleado, que luego está el costo por hora, luego las horas. Conocer el orden de nuestra base de datos es trascendental para hacer aprovechamiento de esta fórmula. Ya vamos a ver por qué. Ok, la fórmula buscar V básicamente no la vamos a ubicar exactamente donde ponemos el dato que queremos buscar, sino más bien donde queremos ver los resultados. Vamos a hacer la fórmula acá, vamos a aumentar un poco el tamaño de la pantalla para que lo apreciemos. Igual buscar V. Aquí el primer elemento que nos dice es cuál es el valor que deseamos buscar. Hagan de referencia que es como cuando buscamos en algún buscador de internet, por ejemplo Google. Si necesitamos buscar sobre Costa Rica, por ejemplo, elementos de población, sociedad, demás, ponemos en el buscador Costa Rica, ¿verdad? Porque es el valor llave para acceder a los atributos que necesitamos. Lo mismo acá. Me dice, ok, ¿dónde vamos a ubicar el valor buscado? Recuerden que la idea de este pequeño buscador que estamos haciendo es ubicarlo a partir del número de empleados. Entonces el valor buscado va a ser realmente el número de empleados. Y lo vamos a ubicar acá. Punto y coma me indica en qué matriz o tabla lo va a buscar. Muy importante esta parte. Siempre debemos seleccionar toda la tabla que deseamos utilizar. Y muy importante, el valor buscado siempre debe estar en la primera columna de la tabla que estoy seleccionando. La fórmula buscar únicamente lee de izquierda a derecha y no al revés, por lo cual el valor que yo voy a utilizar como llave para buscar debe ser el valor en la primera columna y debe estar seleccionado de esa forma en la matriz o tabla que yo le estoy indicando a la forma. Punto y coma. Punto y coma. Acá me indica, ok, ¿cuál es el indicador de columnas? El indicador de columnas es decir, si yo encuentro el valor buscado, ¿a cuántas columnas está el valor que usted quiere? En este caso, es el nombre del empleado, está moviéndose una columna. Si deseara el costo por hora son 2 y así sucesivamente. Entonces, la segunda columna, ¿verdad? Es 1, donde está el valor que estoy buscando, 2, la siguiente, ¿verdad? Y acá por último, me indica si la coincidencia debe ser aproximada o exacta. En este caso, yo les aconsejo siempre poner el valor falso, que siempre la coincidencia sea exacta, para que nuestro buscador sea limpio, es decir, ubique exactamente lo que cumple a cabalidad con el valor buscado que le estemos brindando. Entonces, en este caso, ponemos falso. Y cerramos la fórmula por acá. Bueno, ahorita me está poniendo ND porque no está detectando porque yo no le he puesto ningún tipo de valor que busque. Aquí le vamos a poner 2. Entonces vemos cómo él vino, ubicó el número de empleado 2 y se trajo el nombre de ese empleado. De igual forma lo podemos realizar para las demás partes de la tabla con esta misma forma. Bueno, el valor buscado no necesitamos que se mueva, ¿verdad? Siempre va a estar ubicado ahí en la celda A5. Entonces usamos una referencia absoluta, como lo vemos en una clase anterior. Fijamos esta fórmula. La matriz o tabla siempre va a ser la misma, ¿verdad? En este caso, yo no es que cuando mueva la fórmula o arrastre la fórmula, quiero que se arrastre también la matriz o tabla. No, quiero que lo busque en la misma que ya le dije, que ya le indiqué. Entonces acá lo fijamos. Ahora bien, el valor buscado. Como yo conozco mi tabla, sé que este mismo orden se da también en mi base de datos. Arrastramos esto por acá y lo único que hacemos es cambiarle la cantidad de veces que debe moverse en la base de datos para ubicarme el valor que yo deseo traer. Entonces lo vamos a hacer de esta forma.
Y de esta forma ya tenemos preparado nuestro buscador. Veámoslo de esta manera. La idea de este o el requerimiento de este buscador es que mediante el número de empleado me traiga todos los datos del empleado. Bueno, yo aquí puedo venir y poner 4 y vean cómo me está trayendo todos los datos del empleado Pedro. O sea, yo aquí vengo y pongo 1, se trae todos los datos correspondientes al empleado Juan, como lo vemos acá. Vemos aquí el dato que tiene y aquí podemos ver que se está simulando o se está recreando exactamente los mismos datos de ese empleado. Entonces aquí puedo venir y poner 6 y se trae los de Camilo y así sucesivamente. Vemos cómo esto nos ayuda a recuperar una serie de atributos de un elemento como digamos madre, que en este caso es el elemento 6, y nos ayuda a traer todos los atributos que forman parte de este elemento. ¿De qué manera? Haciendo aprovechamiento de la fórmula buscar hoy. Entonces, aspectos importantes a tomar en cuenta acá. 1. Siempre debo de elegir un valor que sea la llave para buscar los demás atributos. 2. Cuando selecciono la matriz o tabla, debo seleccionarla toda y también tener en cuenta que mi valor llave, el valor que voy a utilizar a buscar, debe estar en la primera columna de la tabla que estoy seleccionando. 3. Debo tomar en cuenta o debo indicarle a Excel la cantidad de pasos que debe hacer una vez que encuentra el valor buscado. Por ejemplo, en el caso del nombre, se viene acá a la primera columna, ubica el número que yo estoy buscando, se mueve 1, la propia columna, 2, la columna de adelante. Tomando en cuenta esos elementos, podemos hacer un aprovechamiento óptimo de esta fórmula y nos va a ayudar bastante para, no solamente para elaborar buscadores, sino también para recuperar información de un elemento específico en largas bases de datos. El secreto acá es conocer la fórmula y tener un conocimiento profundo de la base de datos en la que estamos trabajando. Por último, tenemos el contenido de las tablas. Anteriormente habíamos visto en este curso que, bueno, si bien es cierto, ya la estructura propia de Excel nos simula una tabla, ciertamente este elemento no es una tabla como un objeto como tal. Excel nos permite insertar en el lienzo de trabajo objetos y manipularlos de una forma específica. Imágenes, formas, gráficos, etc. Las tablas no es la excepción. Sin embargo, ven que esto, a pesar de que es un tipo de tabla o parece ser una tabla, Excel únicamente lo que está comprendiendo es que esto es una serie de celdas ordenadas, pero no lo está considerando una tabla. Bueno, para hacer esto una tabla y poder hacer aprovechamiento de los elementos de la tabla, lo vamos a formatear como tal. Para ello únicamente seleccionamos las celdas que deseamos convertir en tabla, en este caso todas estas, y le decimos a Excel dar formato como tabla. Acá Excel nos dice, ok, ¿dónde están los datos que desea convertir en tabla? Yo aquí le digo, ok, abarca de la celda A1 a la celda G7. ¿Tiene encabezados? Sí, efectivamente tiene encabezados. Vea que yo aquí se los puse. Y aceptar. Veamos cómo Excel ya lo convirtió en una tabla. Entonces ahora podemos hacer aprovechamiento de los elementos de esta. Por ejemplo, digamos, aquí vamos a insertar una nueva columna en nuestra tabla. Le vamos a nombrar acá salario escolar. Y le vamos a indicar que el salario escolar es un 1% o es un 2% del salario del empleado. Aquí lo vamos a poner que este elemento, vean cómo acá la fórmula cambió, ya él no me referenció una celda como tal, sino al poner salario quiere decir que él me está referenciando toda la columna salario. Es decir, para replicar esta fórmula directamente en todas las columnas, en todas las filas hacia abajo de esta columna en esta tabla en específico. Aquí ponemos por 0,02 y vemos cómo de inmediato lo replicó. No hubo necesidad que yo pusiera fórmula ni nada, porque veamos cómo acá
No hubo necesidad que yo fijara fórmulas o seleccionara celdas de manera manual o inclusive que arrastrara la fórmula. No hubo necesidad de nada de eso, porque al estar trabajando con una tabla, ya Excel sabe que lo que yo ponga acá se va a replicar para todas las filas en esa columna. ¿Qué más? Acá también tenemos aprovechamientos que le damos propios a la tabla, ¿verdad? Herramientas como quitar duplicados, como podemos segmentar datos, podemos hacer aquí varios análisis o varias información adecuada para hacer el aprovechamiento de este elemento. Vemos como acá Excel lo identifica como un objeto en particular y lo nombra. Ahora anteriormente era únicamente un conjunto de celdas. Aquí es una tabla. Excel ya le dio nombre, tabla 1. ¿Qué es importante o qué es la importancia de esto? Que cuando yo trabaje con estructuras más complejas, por ejemplo macros, yo puedo llamar un objeto, puedo llamar la tabla 1, por ejemplo, y trabajar sobre ella. Si yo no le indicara que es una tabla, o yo no hubiese hecho, no le hubiera dado formato de tabla, yo no tendría cómo llamar específicamente a esa estructura. Tendría que llamar un rango de celdas, ¿verdad? Es más útil de esta manera, llamar un objeto, llamar una tabla, una imagen, una forma, etc. De esta forma yo, al hacer referencia a tabla 1, que es el nombre que tiene esta tabla, yo puedo llamarla y ya Excel va a comprender que estoy trabajando sobre ella. Y estas son algunas de las funciones y del aprovechamiento que podemos hacer con la estructura de tablas. Y de esta forma concluimos con la clase 1. En esta clase abarcamos elementos importantes sobre el uso de condicionales en fórmulas y además el uso de las fórmulas buscar V y buscar H. Desde ya los invito a la clase 2, donde aprenderemos elementos introductorios de tablas dinámicas y aspectos relevantes a la segmentación de datos. Desde ya los invito, nos vemos en la clase 2.